nasogástrica, colocación de sonda vesical, para que al momento en el que nosotros vayamos a la parte presencial o al momento en el que estemos ya compartiendo un momento en el aula, vamos nosotros a impartir la práctica sobre esto, ¿sí? Entonces, como les dije a ustedes, espero que hayan visto los videos, vamos a hacer preguntas con respecto a la clase, cuáles son los materiales, todo eso, entonces vamos a calificar también lo que es la participación en clase. Entonces vamos a comenzar, por favor, denme un momentito que voy a dejar de una vez conectando la computadora antes de que empiece con de que no hay batería y me corte la vía. A ver, chicos, vamos. Primeramente vamos a ver lo que son los cuidados de los catéteres, ¿sí? Como primer punto, la introducción de esto. La utilización de los catéteres se encuentra dentro de los procedimientos de rutina. Ustedes van a encontrar diversos tipos de pacientes donde tengan o utilicen catéteres, ¿sí? Que nos quiere o nos ayuda a ver la eliminación de ciertos líquidos, ciertas sustancias por parte del paciente, y también los catéteres nos ayudan también a la administración de ciertas cosas en el paciente. Entonces ya vamos a ir viendo paso a paso. De acuerdo al avance de la medicina, aumenta la preocupación de los cuidados de catéteres para evitar posibles complicaciones. Si nosotros no realizamos un adecuado cuidado de catéteres en los pacientes, podemos producir incluso una infección, ¿sí? Tenemos los pasos universales con respecto a la utilización de catéteres. Tenemos la fase inicial y la fase final. Con respecto a la fase inicial, nosotros tenemos que realizar el procedimiento adecuado de lavado de manos. Como ustedes ya saben, antes de cualquier procedimiento con el paciente, tenemos que realizar el lavado de manos antes y después de tocar al paciente. Preparar el equipo necesario y llevar a la unidad del paciente, identificar al paciente y explicarle el procedimiento. Igualmente, cerrar puertas, ventanas, cortinas, porque la corriente o los microorganismos que ingresen pueden producir lo que es una infección en el paciente, ¿sí? Entonces, tenemos la fase final, es dejar cómodo al paciente a pesar de que ya esté colocado el catéter. Tenemos que nosotros ver que el paciente esté cómodo, no se sienta con algún dolor, alguna molestia. Igualmente ordenar y guardar el equipo y registrar el procedimiento. Cuando ustedes realicen la colocación de un catéter, tienen que registrar ese procedimiento, ¿sí? Tenemos los tipos de catéteres que existen. Tenemos sonda nasogástrico, sonda vesical, vía central, venoclisis y catéter heparinizado. El catéter heparinizado vamos a utilizar para la colocación de heparina, como su nombre lo dice, para aliviar ciertos dolores del paciente, ¿sí? Es como un anestésico que se va a utilizar. La sonda nasogástrica, ¿para qué utilizábamos la sonda nasogástrica? ¿Quién me dice? ¿Para qué se utiliza, dice licenciada? Ajá, ¿para qué se utiliza? La sonda nasogástrica se la utiliza para desechar líquidos que quedan retenidos cuando, o sea, hay una operación o eso, profesora. Ya, pero ¿dónde se coloca la sonda nasogástrica? En la nariz, licenciada. Exacto. En la zona nasal. Ya, en la fosa nasal, ¿e ingresa a dónde? ¿A dónde tiene que llegar la sonda nasogástrica? Hacia el estómago. Exacto, hacia el estómago. Y la finalidad que es eliminar los líquidos que no sean viables o no sean beneficiosos para nuestro cuerpo, y también nos ayuda a que la sonda nasogástrica. ¿A qué más nos ayuda? Aparte de la eliminación de esos líquidos, ¿a qué más nos ayuda? Para también ingerir alimentos por ahí. Exactamente. Qué bestia estos guambras, por eso les amo. Qué bestia, han estudiado, han revisado por lo menos, ¿sí? Entonces, qué gusto trabajar con ustedes así, chévere. Entonces, la sonda nasogástrica también nos ayuda ¿para qué? Para poder alimentar al paciente cuando no pueda alimentar por vía oral, no puede alimentarse por vía oral. Tenemos la sonda vesical que se coloca donde en el tracto urinario, ¿no es cierto?, por medio del periné, del pene del hombre, y en el clítoris en la mujer. ¿Para qué? Para nosotros poder eliminar
la diuresis que se encuentra igual atrofiada en el paciente. La vía central que vamos a colocar directamente en lo que es la vena cava, que esta nos va a ayudar igual a administrar medicamentos, administrar igual la medicación o la alimentación vía parenteral, que ya vamos a ver también esto en la clase de hoy. El equipo de venoclisis, pues ya sabemos todos, que es para conectar directamente a la vena, ¿no es cierto? Que vamos a administrar igual, ustedes han de haber visto los pacientes, la mayoría, cuando ingresan se les coloca el vaso medicamentos. Exacto, para administrar medicamentos, hidratar al paciente, ¿sí? Entonces, vamos de una en una. Tenemos la sonda nasogástrica. Es la introducción de una sonda a través de la fosa nasal o la boca hasta el estómago, pero casi por la boca no, porque obviamente por la boca, obviamente es porque el paciente no puede ingerir o produce reflujo, vamos a introducir por la fosa nasal. ¿Cuáles son los objetivos? Vaciar, drenar los líquidos y los gases que se encuentran obstruidos en el aparato digestivo. Igualmente, vaciar el estómago antes de las cirugías y después de la ingesta de tóxicos. Por ejemplo, los pacientes que tienen la necesidad de matarse o autoeliminarse, ¿qué se hace? Se hace un lavado del estómago y obviamente se coloca esta sonda para que el paciente siga eliminando eso malo, ¿sí? Igualmente dar de alimentar a las personas que no pueden hacerlo por vía oral y tomar las muestras de laboratorio con fines de diagnóstico que tengan que ver con el tracto digestivo. Ahora, los cuidados, primeramente, observar si presenta signos de náuseas, colocar al paciente en posición correcta, que es la posición semi-Fowler para evitar el atragantamiento, ofrecerle sorbos de agua para que pueda tragar, ¿no es cierto?, al momento de colocar la sonda, aspirar el contenido gástrico y auscultar ruidos en el estómago y fijar la sonda. Si nosotros al colocar la sonda le decimos al paciente como que vaya, porque él va a sentir clarito que va a ingerir ese tubo, esa manguerita. Entonces, la sonda tiene que ir introduciéndose y el paciente tiene que ir tragando para ir llegando al tracto digestivo. Ahora vamos a la sonda vesical. La sonda vesical nos dice que es la introducción de la sonda Foley a través de la uretra hasta llegar a la vejiga. Nosotros colocamos directamente en el pene, tiene que ir a la uretra, e igual en la mujer tiene que ir en la uretra para llegar hasta la vejiga. Sí, los objetivos: facilitar el drenaje continuo de la vejiga y recolectar la muestra para diagnóstico, evitar el cateterismo frecuente en casos de retención y proporcionar medidas de comodidad emocional. Los cuidados: el aseo perianal diariamente, igualmente cuando vayamos a colocar la sonda vesical, tenemos que asear la zona la zona genital, tanto del hombre y la mujer, ustedes ya han de haber visto, se asea desde los labios mayores, labios menores, con un suerito fisiológico, una gasa. Igual en el hombre se baja el prepucio y se asea para colocar la sonda vesical, ¿sí? Debemos de fijar la sonda vesical, colocar la bolsa recolectora, obviamente para evitar derrames o que se riegue la orina, colocamos la bolsa recolectora y valorar cada vez que nosotros vaciemos esta orina la característica y la cantidad, ¿sí? Verificar la permeabilidad, que siempre esté permeable, que no se tapone, valorar la tolerancia del paciente y previo al retiro automático 24 horas antes. El aseo perianal durante las 24 horas y cambio de sonda cada 7 días. Si el paciente tiene que estar con sonda de por vida, tiene que hacerse un cambio de sonda cada 7 días, no puede estar con la misma toda la vida, ¿sí? Ahora vamos a la vía central. La vía central es la colocación de un catéter a una vena central o la vena cava, que se coloca en la parte, se encuentra aquí en la parte del cuellito del paciente. Los objetivos es proporcionar alimentos nutricionales, proporcionar una vía de administración intravenosa de líquidos y productos de sangre, mantener una vía permeable en situaciones de urgencia y utilizar técnicas asépticas en el manejo de la llave de 3 vías. Una vía central tiene algunas llaves de 3 vías por mediante o por la cual van a ingresar diferentes sustancias. Por ejemplo, al mismo tiempo puede pasar la hidratación, el medicamento, la alimentación por vía parenteral, al mismo tiempo paquetes de sangre, plasma. Entonces, es por eso la necesidad de una vía central, porque dentro de ella podemos administrar diferentes tipos o sustancias al paciente, ¿sí?
Debemos de utilizar las técnicas asépticas en el manejo de la llave de 3 vías y la curación debe ser diaria y colocar micropor o tegader. El micropor o tegader es como una cintita o un masking que es transparente para valorar la vía central, porque nosotros tenemos que valorar características, porque si se hace rojito quiere decir que esa vía puede infectarse y tenemos que retirar, o puede taponarse, entonces tenemos que retirar y cambiar, ¿sí? Los cuidados, como en todo ya saben, lavado de manos adecuadamente, antes de manipular cualquier catéter, mantener una técnica estrictamente aséptica, mantener al paciente en posición cómoda y observar buscando signos y síntomas de infección. No dejar el catéter más de 72 horas y siempre observar, ¿sí? Observar característica, observar el estado del catéter, ¿sí? Ahora vamos al equipo o la venoclisis. Es la administración de grandes entidades o cantidades de líquidos gota a gota por vía parenteral o vía intravenosa a través de la punción de una vena. Entonces, ustedes saben que se canaliza una vía y por medio de ella se administra medicamentos, hidratación, igualmente se puede administrar sangre o plasma, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Administrar sustancias de medicamentos o elementos nutritivos, mantener una vía venosa permeable y ayudar a la eliminación de toxinas. Los cuidados, nunca intentar puncionar una vena por un lado, nunca introducir la aguja con el bisel hacia abajo y para la administración de la dosis única, que es vía intravenosa, el sitio más adecuado es la vena que se encuentra en el pliegue anterior del codo. Esta parte de aquí, ¿sí? No sé si ven, del brazo, el antebrazo, tenemos aquí, que es la parte más aconsejable de colocar la vía. ¿Por qué? Si colocamos justo en el pliegue, al momento de doblar podemos dañar la vía. O si colocamos en la parte de aquí, al momento de doblar podemos también dañar la vía, ¿sí? Si durante el procedimiento se observa extravasación de líquido al espacio subcutáneo, debemos de retirar la aguja y colocar otra. ¿Qué quiere decir extravasación? Cuando se empieza a inflamar la vena, o sea, hace así como una bolita, quiere decir que no está colocado bien el vasocam, ¿sí? El paciente debe de estar cómodamente sentado y ahora vamos al último, que es el tapón heparinizado. ¿Para qué nos ayuda? Para dar medicación intravenosa a intervalos regulares para evitar punciones frecuentes en la piel. ¿Cuáles son los objetivos? Disminuir el estrés del niño y evitar punciones frecuentes. ¿Cuáles son los cuidados? Observar la aguja y el tubo a utilizar. En caso de obstrucción de la vía, no realizar presión y retirar. Verificar la permeabilidad de la vía antes de introducir el medicamento. Mantener la zona puncionada, seca y limpia. La solución de heparina debe de combinarse cada 48 horas y de tener precaución en la inserción de la aguja al tapón. Mantener asepsia durante el procedimiento. Entonces, la heparinizada se coloca como un catéter por mediante el cual se va a administrar la medicación al paciente. Igualmente, la heparina nos va a ayudar a que esté permeable, ¿sí? Eso con respecto a los manejos de los diferentes, esto es lo general que les he dado de los cuidados de los catéteres. Ahora, vamos a ver el siguiente tema, que vamos a hablar acerca de las diferentes instalaciones de los dispositivos, ¿sí? Tenemos la sonda nasogástrica, ya vimos sonda nasogástrica vía catéter venoso, catéter heparinizado, sonda vesical, ¿no es cierto? Vía central, que son los diferentes dispositivos para administrar o para eliminar líquidos de nuestro cuerpo. Ahora, vamos de uno en uno. La sonda nasogástrica, como ya dijimos anteriormente, es un procedimiento por el cual se comunica la cavidad digestiva con el exterior. ¿A qué nos ayuda? A alimentar al paciente y a eliminar lo que no es necesario para el paciente. ¿Cuáles son los objetivos? Administrar la alimentación y medicamentos a pacientes con dificultad o incapacidad para deglutir, establecer un mecanismo para efectuar la succión del contenido gástrico con el objeto de prevenir la distensión gástrica, náuseas y vómito, efectuar el lavado del estómago en el caso de intoxicación por sobredosis de medicamentos, como les decía, pacientes que a veces se toman 1.000.000 pastillas para autoeliminarse, pues a ellos se les hace un lavado por medio de la sonda nasogástrica con carbón, ¿sí? Y esa solución tiene que vomitar por medio de la sonda, eliminar,
¿sí? Y a pesar de eso se le deja para que siga eliminando todas las sustancias que pudieron haber producido una sobredosis o intoxicación. Igualmente un drenaje gástrico. También ¿sí? puede ser una persona que se haya tomado algo para envenenarse, también ahí se le puede. Exacto, exactamente. O sea, para eso es lo que les explico. La sonda nasogástrica se le hace un lavado por la sonda, sí, con carbón, sí, y eso tiene que eliminar el paciente. Entonces se le deja como para que siga haciendo un lavado del estómago, sí, para que siga eliminando, porque obviamente eso ni con el lavado a veces se elimina todo, tiene que seguir eliminando, sí, poco a poco. Entonces, para eso, no sé si ustedes han visto, los que se toman millón de medicamentos para matarse, como se puede decir, o para suicidarse, pues obviamente se aplica este tipo de procedimiento para la eliminación de esto. ¿Sí? Ahora, las complicaciones que pueden producir son los traumatismos o hemorragia nasal, faringe o laringia. Es por eso la necesidad de saber con claridad cómo colocar una sonda nasogástrica. Igualmente puede haber una obstrucción o intubación laringotraqueal, la aspiración del contenido gástrico, traumatismo, perforación esofágica y gástrica, y las complicaciones irritativas como rinitis, faringitis, esofagitis y gastritis. ¿Sí? ¿Cuáles son los materiales para realizar el procedimiento de colocación de una sonda nasogástrica? Primeramente, la sonda nasogástrica. Una jeringa de 50 cc, un fonendoscopio, un vaso de agua, una riñonera, no es tela para fijar, sino es un esparadrapo para fijar, guantes para el procedimiento, toallas desechables y bolsa de desecho. ¿Cuál es el procedimiento a realizar? Lavarnos las manos adecuadamente y reunir el material adecuado, explicar al paciente la técnica a realizar y solicitar su colaboración. Siempre después de cada procedimiento debemos de explicar al paciente lo que vamos a realizar, como ya sabe muy bien. Igualmente el lavado de manos, que no queda de más otra vez, explicarles que tenemos que igual realizar el lavado de manos, colocar al paciente en posición semi-Fowler, si es posible, y cubrir el pecho con una toalla, sea una toalla de las que nosotros utilizamos para bañarnos o una toalla de papel, colocarse los guantes para el procedimiento. Ustedes saben que todo proceso que sea de hacer contacto con el paciente, utilizamos guantes de manejo, porque no vamos a abrir cavidad o hacer una curación donde puede infectarse, sino solo una colocación de una sonda nasogástrica. Igualmente tenemos de retirar la prótesis dentaria si las hubiera y solicitar al paciente que limpie su cavidad nasal o en su defecto realizar un aseo de cavidades. Examinar los orificios nasales para comprobar su permeabilidad. Debemos de medir la sonda con la finalidad de determinar la cantidad de tubo que debemos introducir para llegar al estómago. No sé si ustedes vieron que se colocaba la sonda de aquí hasta la parte de la oreja, sí, de aquí del lóbulo de la oreja, y de aquí baja hasta la caja torácica para ver cuánto es lo que nosotros tenemos que introducir de sonda al paciente. Lubricar la punta de la sonda con vaselina líquida, lidocaína y gel en agua e introducir la sonda por el orificio nasal. Nosotros colocamos un poquito de lubricante, sí, en la puntita para que sea fácil que el paciente pueda deglutir o resbalar la sonda. Debemos de introducir la sonda por el orificio nasal elegido, haciéndola progresar con un suave movimiento rotatorio, de esta forma, ¿sí? Habiendo pasado la resistencia de los cornetes, llegaremos a la orofaringe, lo que se comprueba pidiéndole al paciente que abra la boca. Si la sonda sigue introduciéndose por el tracto digestivo adecuadamente, pues obviamente no se va a ver la sonda. Pero si es que el paciente a veces se le va por la boca, tenemos que retirar y volver a hacer el procedimiento. En estos instantes el paciente suele experimentar ganas de vomitar, igualmente debemos de pedirle que se relaje, que incline la cabeza hacia adelante, con este movimiento se va a cerrar la vía aérea y que trague saliva o un sorbito de agua, ¿sí? Debemos de mantener la posición de cabeza hacia adelante y avanzar suave y rotatoriamente la sonda al momento en el que el paciente realiza la deglución hasta la marca previamente realizada. Si el paciente presenta tos irritativa y sensación de ahogo, es señal de que hemos introducido la sonda en vía respiratoria. Tras unos minutos de descanso, debemos de reiniciar el procedimiento. A veces el paciente siente como que se ahoga, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que
estamos haciendo, colocando la sonda por una vía respiratoria. Si la sonda se enrolla sobre sí mismo y no avanza, debemos de retirar, descansar y reiniciar. La sonda nasogástrica, la finalidad es que pase por el tracto digestivo, no por el tracto respiratorio, no por un lado, por la boca, ni salga por la boca, sino que pase por el tracto digestivo. Si pasa por la vía respiratoria, retirar y dejar que descanse para volver a colocar. Igualmente, si es que no avanza al momento en el que nosotros tratamos de introducir, también tenemos que retirar, porque incluso es porque puede estar enrollada. Cuando la marca que hemos hecho en la sonda llegue a la nariz, se supone que esta se encuentra en el estómago. Tenemos que comprobar la ubicación de la sonda nasogástrica. ¿Cómo nosotros hacemos? Aspirar el jugo gástrico. Si se aspira un jugo líquido amarillento, es indicio de que el tubo está en el intestino delgado o que existe un reflujo duodenogástrico si el intento de aspiración resulta negativo. Entonces, ¿para qué es la aguja o la jeringa de 50? Porque por medio de la sonda, del orificio que queda, vamos a absorber. Y si absorbe solo aire, pues quiere decir que la sonda está en el tracto digestivo. Si absorbe un líquido amarillento, quiere decir que se encuentra en el intestino delgado y debemos de retirar o tratar de mover. Introducir el aire con una jeringa. Al momento de colocarse el fonendoscopio, colocamos el fonendoscopio y la campana en el estómago. ¿Sí? Entonces, absorbemos aire e introducimos por ese orificio el aire despacio y vamos a escuchar como un burbujeo aéreo, ¿sí? Entonces, quiere decir que la sonda está bien colocada. Una vez colocada la sonda de la manera adecuada, procederemos a fijarla a la nariz con un sistema dispuesto para ello, que puede ser una tela, un adhesivo, que lo más recomendable es un esparadrapo, ¿sí? La manera de fijar es haciendo un esparadrapo, abriéndole en dos y colocamos en la parte de aquí para amarrar y fijar en la nariz. Así va a permitir que no se salga. Fijar el extremo abierto de la sonda en la frente o el hombro del paciente para así evitar el arrancamiento o que al momento de jalarse se saque, ¿sí? Los procedimientos que nos dicen, según la finalidad del sondaje, en el extremo abierto del tubo se puede conectar al equipo de nutrición enteral o parenteral, conectar al vacío intermitente y no sobrepasar la presión negativa. Si el paciente necesita eliminar líquido o está con indicación médica que se le coloca la sonda para eliminación de líquidos, tenemos que dejar lo que es el taponcito abierto para la colocación de este en una bolsa, ¿sí? Por lo general nosotros utilizamos el resto de las bolsas de los sueros, no sé si han visto los sueros, el cloruro de sodio, el lactato, se coge esa bolsita vacía y se le coloca y se le fija en la abertura de la sonda que queda por la nariz colgada. Pero si es que el paciente solo utiliza para la alimentación, vamos a doblarle y a colocarle, o sea, por ejemplo, digamos que esta es así, ¿sí? Tenemos aquí la sonda. Y en la parte de aquí está como es, viene así conectada la sonda, ¿sí? Así conectada la sonda, tenemos que doblarle y ponerle en el orificio, ¿sí? Así. Y ahí quiere decir que está cerrada. Entonces, por ahí no va a eliminar líquido ni nada, ¿sí? Colocar una jeringotapón y registrar el procedimiento. ¿Cuáles son los cuidados de la sonda nasogástrica? Primeramente, evaluar diariamente la sensación de bienestar, verificar los puntos de fijación para evitar desplazamientos, rotar sitios de fijación para evitar las úlceras por presión. Nunca se debe presionar más de lo que está adecuado o indicado, ya que puede haber algún tipo de obstrucción y podríamos causar alguna lesión. Debemos de retirar con brevedad si observamos al paciente con signos de dificultad respiratoria, distrés, aumento de la frecuencia respiratoria, retiramos. Evaluar la retención gástrica en pacientes con alimentación, enterarlo con problemas de evacuación gástrica. Y si está caída libre, medir el contenido cada 12 horas según sea necesario. Ahora vamos al siguiente, que ya vimos igualmente, el cateterismo vesical o la sonda vesical. El cateterismo vesical o uretral consiste en una técnica de manipulación estéril caracterizada por ¿qué? Por la introducción de una sonda por el meato urinario para llegar a la vejiga, con tantos fines o el diagnóstico como terapéuticos, por ejemplo, los pacientes que no puedan eliminar la diuresis fácilmente, pacientes que tengan igual incontinencia urinaria, a los pacientes que no puedan eliminar la diuresis fácilmente o les arda o tengan complicación, y se va a presentar como signo también la hinchazón del abdomen o se denomina como distensión abdominal. ¿Cuáles son los objetivos para el cateterismo vesical?
facilitar la salida de la orina, obtener una muestra estéril de orina y la medición exacta de flujo de orina e irrigar la vejiga y determinar la cantidad de orina vesical. ¿Cuáles son las indicaciones? Retención urinaria, lo que les dije, de causa neurológica o urológica, necesidad de controlar igualmente la diuresis estricta o la inestabilidad dinámica y la hematuria microscópica, si es que la orina presenta sangre, ¿sí? Indicaciones, puede tener indicaciones transitorias o permanentes como el cateterismo vesical transitorio y el cateterismo vesical permanente, ¿sí? El cateterismo vesical transitorio nos habla de la sonda Nelaton y de la sonda Nelaton que se introduce de manera transitoria generalmente para tomar una muestra de orina por sondeo o vaciar el globo vesical, y la sonda vesical permanente, que es una sonda Foley que cuenta con un cuff de fijación y se utiliza para varios días. La sonda Nelaton es solo un tubito que introducimos en el tracto urinario para, digamos, si el paciente necesita una muestra de orina, pero una muestra de orina ya que el paciente no puede orinar y necesitamos una muestra de orina de urgencia. Entonces se coloca un cateterismo vesical transitorio, que es una sonda Nelaton, que es larguita, ¿sí? Que va a tener un orificio. Al momento de colocar, cogemos y colocamos la muestra de orina en el frasco y retiramos esa sonda Nelaton. Pero si es que el paciente ya tiene que estar con un conteo permanente de la sonda vesical o porque A o B situación presenta algún problema médico, pues obviamente necesitamos una sonda Foley, que esa va a tener un cuff o un como globito, ¿sí? Que va a inflar y va a fijar la sonda. Las consistencias, que son rígidas, semirrígidas y blandas. La composición está compuesta de látex, de plástico y silicona. Y los calibres, pues encontramos desde la 8 hasta la 30, ¿sí? Tenemos esa en... Sí, y los orificios de varios de diferentes tamaños o diferentes puntas. Los calibres que se utiliza para la mujer, tenemos que utilizar desde la 14 a la 16, ¿sí? Y en hombres desde la 20 a la 22. Número de vías, una vía que es la evacuación de orina para sondaje intermitente, 2 vías para la evacuación de orina y balón o cup de fijación, y 3 vías que es para la evaluación de orina, balón o cup de fijación e irrigación de la vejiga. Contraindicaciones de esta, intercontinencia urinaria, utilización prioritaria de pañales y prostatitis aguda, ¿sí? Lesiones o traumatismos ureterales como estenofinosis y fístulas. El cateterismo vesical, como decíamos, es cuando el paciente se encuentra encamado o el paciente no puede movilizarse, explicarle el procedimiento y solicitar tanta cooperación como sea posible. Igualmente colocar un biombo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para vigilar la privacidad del paciente, revisar todo el equipo que vayamos a utilizar. Este procedimiento por lo general es estéril y la manipulación debe de mantenerse dominante y limpia. Los materiales, insumos para realizar el aseo genital, igualmente torundas de algodón, agua, jabón, ¿sí? Bolsa de desecho, guantes de procedimiento, la sonda Foley de acuerdo al catéter o al número que vayamos a utilizar, una ampolla de suero o solución salina, agua destilada, guantes estériles, recipiente de muestra y bolsa recolectora. Procedimiento, lavado de manos, explicar al paciente el procedimiento, colocar al paciente en posición supina, utilizar guantes de procedimiento, realizar aseo genital, retiración de guantes y lavarlos nuevamente, ¿sí? El lavado de manos y en caso de estar solo, preparar el campo del área estéril. Tiene que ser un campo estéril, utilizamos guantes de manejo, guantes estériles. Ustedes han de haber visto el video, la sonda vesical, una jeringuilla de 10, una solución para, ¿cómo es? Cargar la jeringuilla de 10 y mediante esta colocamos o introducimos en la sonda el líquido para inflar el globo, ¿sí? O el puff que dice aquí. Tenemos que aplicar el suero o vaselina en el extremo distal de la sonda. Como lubricante, preparar un recipiente para recibir la orina de una riñonera. Por ejemplo, al colocar la sonda, tenemos que tener un recipiente porque a veces introduce y ¡pum! Empieza a eliminar la diuresis, ¿sí? Igualmente, inflar el globo, como les dije, con la jeringuilla para ver la permeabilidad, para fijar, ¿sí? Es seguro que el acceso a la vejiga cuando fluya la orina y si necesita muestra estéril, ponga el extremo abierto de la sonda en un recipiente estéril y llevarlo al laboratorio.
Ahora tenemos el cateterismo vesical en mujeres. Como pueden ver, en el meato urinario se coloca lo que es la sonda Foley. Esta es una sonda Foley de 2 vías, ¿sí? De 2 vías nada más. Aquí tendremos el cateterismo vesical en hombres. Como pueden ver igualmente, la colocación del catéter de 2 vías. Y aquí lo que le faltó en la imagen es el recipiente para ver si es que empieza a eliminar la diuresis. Tenemos el cateterismo vesical. Bueno, esto ya está. Ya. Conectar el extremo de la sonda al recolector urinario, fijarlo con un fijador en la pierna, la sonda vesical, al momento de ya colocar la solución, hacerla un poquito de fuerza a ver si se mueve o no, debemos de fijar con un esparadrapo en la pierna para evitar que se lesione el paciente por cualquier situación de jalarse, ¿sí? Igualmente registrar el procedimiento con características de la orina extraída y la calidad y cantidad. Cateterismo vesicular en complicaciones a corto plazo, largo plazo, y si no hay complicaciones, el cambio de sonda. El corto plazo puede producir infecciones, retención urinaria por coágulos, largo plazo, infección, imposibilidad para desinflar el balón del catéter, ¿sí? Esto puede producirse si es que utilizamos la sonda vesical de manera inadecuada. Ya, los cuidados de enfermería, cambiar el punto de fijación cada 24 horas, ¿sí? Por registro de úlceras, cuidar que el recolector de orina no sobrepase los 3/4 de su capacidad, valorar el punto de inserción de la sonda, valorar las características de la orina, que igualmente si es que presenta hematuria, es turbia, concentrada, en biometría medir la diuresis con jarra graduada, ¿sí? Cuánto elimina el paciente durante el turno. Tenemos también ahora el manejo de drenajes, que igualmente esto ya vieron ustedes, ¿sí? ¿Ustedes vieron tal vez ya el manejo de drenajes? Ya les di una clasecita de manejo de drenajes. Sí, licenciada, ya lo veo. Ya, muy bien. Han estado muy atentos, ¿sí? Entonces, tenemos lo que les quiero indicar igualmente en una imagen, a ver si es que puedo encontrar una sonda Foley, ¿sí? Aquí tenemos, miren, una sonda Foley de 2 vías, son todas. Esta sonda Foley es de 3 vías, que nos decía que podemos eliminar la diuresis y contabilizar igualmente o vaciar la vejiga con mayor rapidez. Este es el globito que esto se introduce en el meato urinario del paciente, y este es el airbag o el globito que se infla cuando nosotros por medio de aquí introducimos en la parte de aquí, introducimos la jeringa y vaciamos los 10 cc de solución salina. Al momento de retirar, tenemos que igualmente fijar una jeringuilla de 10 y sacar primero el líquido. ¿Para qué? Para que este airbag o este globito se desinfla, ¿no es cierto? Se desinfle. Y pues obviamente así poder retirar la sonda Foley. Aquí tenemos, miren, la sonda Foley que llega a la parte o al meato urinario, a la vejiga, ¿sí? Y por aquí se elimina, aquí está fijado, ¿sí? Ese tubito a la pierna del paciente, y esta es la funda recolectora donde vamos a eliminar la diuresis y vamos a observar las características, el color, si presencia de hematuria, ¿no es cierto? Entonces igual aquí está esto, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la clase. Tenemos tal vez igualmente aquí la sonda Foley de 2 vías y de 3 vías y de diferente calibre, ¿sí? Aquí tenemos, miren, los diferentes calibres, tenemos de 14, de 12, de 10 y de 8, ¿sí? Estos son los que más vamos a encontrar, 14, ¿sí? Entonces, esa es la sonda vesical, la sonda Foley o sonda vesical. Sonda Foley, funda recolectora, pongámosle implementos para colocar sonda Foley. Aquí está, chicos, miren.
Se utiliza lo que es una ampollita de suero fisiológico, el esparadrapo. Vamos a utilizar ¿cómo es? El recipiente para eliminar la orina, si fuera necesario de coger una muestra de orina. Las gasas que no están aquí, ¿sí? Los guantes de manejo, guantes quirúrgicos, la sonda Foley de acuerdo al calibre, el esparadrapo, una tijera, igual la solución salina o la solución jabonosa para ir lo que corresponde aseando la parte perianal del paciente. Y pues después de esto la colocación respectiva, ¿no es cierto? Limpiamos la zona perianal, después nos cambiamos los guantes a unos guantes estériles, le pedimos a alguien que nos ayude abriendo la sonda, si es que estamos solos, dejamos abriendo antes de utilizar los guantes estériles, abrimos la sonda y calibramos la sonda, ¿sí? Como les dije, se calibra o se pone alguna parte para que ayude a resbalar, ¿sí? Calibramos la sonda con lidocaína, cogemos, calibramos y vamos introduciendo, ¿sí? Después de introducir vemos que si es que existe en una riñonera ¿cómo se dice? La eliminación de la diuresis por la sonda, vamos a colocar lo que es la funda recolector que vemos aquí. ¿Sí? La funda recolectora, valorar la característica, el color, la composición de la orina, ¿no es cierto? Y pues obviamente de acuerdo a esto, si la funda se llena, tenemos que ir vaciando, ¿sí? Entonces, eso, tengo aquí igualmente otras partes de la sonda nasogástrica que ya les expliqué más adecuadamente, ¿sí? Y la última clase, que vamos a ver la nutrición parenteral, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la nutrición parenteral? La nutrición parenteral, gracias a la colocación de vía central, gracias a la colocación de vía intravenosa, vamos a alimentar al paciente, ¿sí? No por sonda nasogástrica, ¿sí? No por ahí. ¿Por qué? Porque la nutrición parenteral es como decirles una hidratación. Ya les voy a indicar cómo es la nutrición parenteral. Tenemos que la nutrición parenteral nos ayuda a la provisión de nutrientes mediante una infusión intravenosa a través de catéteres específicos para cubrir los requerimientos metabólicos y de crecimiento adecuado en pacientes con vía enteral inadecuado en contraindicado. ¿Qué quiere decir? Que la nutrición parenteral se utiliza en pacientes que no pueden alimentarse, ¿sí? Que presentan desnutrición, ¿ya? Entonces, esto viene con los nutrientes y las proteínas, vitaminas necesarios para alimentar al paciente. Como pueden ver en la imagen, miren, esta es la nutrición parenteral, es como un suero que se coloca por vía intravenosa o por vía central. La nutrición parenteral consiste en la administración o en administrar de forma continua una solución hipermosolar que contiene carbohidratos, proteínas, grasas y otros nutrientes necesarios a través de un catéter permanente insertado en la vena cava superior. ¿Cuándo debemos iniciar la nutrición parenteral? Las principales situaciones para iniciar una nutrición parenteral es cuando el paciente sufre desnutrición, sepsis o un traumatismo quirúrgico accidental. Digamos, presenta algún traumatismo intestinal, tenemos que administrar por vía parenteral porque obviamente, o el paciente que presente, digamos, se come algo, demasiada diarrea, demasiado vómito. Entonces, quiere decir que por vía oral no puede alimentarse ni tampoco por sonda nasogástrica, sino que tenemos que hacer lo que es la alimentación por vía intravenosa o vía central. La nutrición parenteral, ¿cuáles son los objetivos principales? Son proporcionar suficientes calorías y sustratos nitrogenados para promover la preparación de los tejidos y conservar la integridad o crecimiento de la masa tisular magra. Como tenemos aquí, tenemos nutrición parenteral periférica, como les dije, por vía intravenosa, o nutrición parenteral total, que viene a ser por vía central, ¿sí? Las indicaciones para administrar nutrición parenteral de acuerdo a las digestivas y extradigestivas. Si son digestivas, tenemos que ver las patologías neonatales, las intervenciones quirúrgicas y malabsorción intestinal y otras en ese caso. Tenemos igualmente las extradigestivas. Espérenme un ratito que tengo compañeros que todavía se están integrando. Profesora, ¿me puede ayudar? ¿Qué son los estados hipervolémicos? Quitándome la llamada que me estoy conectando de la compu, porque tengo el teléfono que se me apaga. Sí, ya te acepté. Ya te acepté. Mírale, si es que me enviaste la solicitud porque ya le acepté. ¿Ya?
Continuamos. Igualmente las extradigestivas, que es los disnutridos severos antes y después de una intervención quirúrgica. Las indicaciones para administrar nutrición parenteral. Tenemos en recién nacidos con anomalías gastrointestinales muy graves como fístulas, traqueoesofágicas, digamos un niño, un recién nacido que no pueda tolerar la lactancia materna, ¿no es cierto? O digamos en el caso de que presente fisuras o laceraciones en el tracto digestivo, obviamente no va a poder alimentarse porque digamos en el caso, les pongo un caso, la mamá durante todo su embarazo tuvo náuseas, vómitos, no se alimentó bien, hubo desnutrición y obviamente eso va a producir una gastritis en el bebé. Entonces, ¿qué es la gastritis? La presencia de ¿qué? Del jugo gástrico, que es, al momento de no alimentarse, va a segregar ese jugo gástrico y va a dañar o lacerar o presentar úlceras en el estómago. Entonces, estas laceraciones que se presentan en el estómago van a ayudar a que el bebé no pueda administrar nada por vía oral. Entonces, tenemos que administrarla. Igualmente, los lactantes con síndrome de talla baja debido a la insuficiencia gastrointestinal relacionada con el síndrome del intestino corto, la mala absorción igualmente o la deficiencia enzimática. ¿Cuáles son las indicaciones para la nutrición parenteral? ¿Sí? Tenemos en pacientes adultos, ¿sí? Con el síndrome de intestino corto, igualmente resección masiva del intestino delgado y la presencia de fístulas, como les dije, la formación de esas laceraciones en el estómago, intestino corto que no puede realizar lo que es los movimientos del estómago, lo que es la absorción de los nutrientes o realizar lo que es el mecanismo de la deglución de los alimentos, ¿sí? Igualmente, las indicaciones para nutrición parenteral tenemos enfermos quirúrgicos con hilio paralítico prolongado secundario a operaciones mayores de 7 a 10 días, lesiones múltiples, traumatismos abdominales, contuso abierto o enfermos con hilio reflejo como complicación de diversas enfermedades médicas. También tenemos en pacientes con intestino de longitud normal, pero mala absorción secundaria, hipoponatremia, insuficiencia enzimática y regional o colitis ulcerosa. ¿Sí? Tenemos las contraindicaciones para la nutrición parenteral. Tenemos lo que es la falta de un objetivo específico en el tratamiento del paciente o enfermos que en lugar de prolongar una vida importante se posponen a la muerte inevitable. Por ejemplo, pacientes que ya presentan una desnutrición súper severa, pacientes que son anoréxicos, tenemos igualmente que ya una anorexia severa, que ya por más que se produzca lo que es la nutrición parenteral o se dé la nutrición parenteral, no va a adquirir los nutrientes necesarios. Igualmente en pacientes, periodos de inestabilidad hemodinámico, alteraciones metabólicas graves, sí, y la posibilidad de alimentación por el tubo digestivo. En la mayoría de los casos, esta es la mejor vía para proporcionar la nutrición. ¿Ya? Tenemos lo que es igualmente en lactantes con menos de 8 centímetros de intestino delgado, ya que virtualmente ninguno es capaz para adaptarse lo suficiente a pesar de los periodos prolongados. Pacientes con buen estado nutricional y pacientes con momentos ¿cómo se podría decir?, deshumanizadas de otra manera. También es recomendable la nutrición parenteral a aquellos pacientes que presentan algún derrame cerebral. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ellos ya se vuelven paralíticos, no pueden realizar ciertas actividades, incluso ni siquiera la alimentación. Entonces, por nutrición parenteral se va a permanecer el paciente con los nutrientes necesarios. ¿De qué está compuesta la nutrición parenteral? Está compuesta de lípidos, de aminoácidos, de glucosa, de vitaminas, de elementos traza y de electrolitos. ¿Cómo nosotros realizamos la nutrición parenteral? Agregamos los electrolitos y elementos traza a la solución de aminoácidos o solución glucosada. Debemos de mezclar las vitaminas liposolubles con hidrosolubles y agregar lo que es la emulsión lipídica. Mezclar la solución de aminoácidos con soluciones glucosadas y posteriormente agregar una emulsión lipídica. Conservar en refrigeración de 2 a 8 horas, menos de 24 horas, y si la mezcla es libre de lípidos, debe de protegerse de la luz. Ustedes cuando realicen lo que es la preparación de la nutrición parenteral para el paciente, debemos de mantenerla refrigerada y no dura más de 24 horas. Entonces, digamos, si el médico nos dice, debemos de administrar nutrición parenteral a tal paciente por 3 días, la solución que ya nos da, tenemos que al momento en el cual vayamos a cambiar la nutrición,
preparar una nueva, no tener ya preparada, ¿sí? Este tipo de nutrición parenteral lo hace o lo prepara exclusivamente el médico intensivista o el enfermero encargado de turno. ¿Sí? Bueno, esto ya depende porque la nutrición parenteral, para preparar esto, primeramente necesitamos unos cálculos exactos de cuántas vitaminas, cuánto calcio, cuánto hierro, cuánto tal, necesitamos para administrar la nutrición y administrar al paciente por vía intravenosa o vía central. Entonces, tenemos que calcular el peso, la talla del paciente para la administración. Tenemos los diagnósticos nutricionales como la historia clínica, exploración física, antropometría y bioquímicos. Con respecto a la historia clínica, tenemos que preguntar los antecedentes del paciente, alergias alimentarias, tiempo en ayunos y patologías que presente. Con respecto a la exploración física, datos clínicos en desnutrición, deficiencia de macro o micronutrientes, igualmente peso, talla del paciente, lo que corresponde a la masa muscular, o se podría decir también aquí, ¿cómo es? Índice de masa corporal, ¿sí? Y los bioquímicos, que es la preabulina, proteína fijadora de retinol y los recurrentes o los linfocitos. Tenemos los diagnósticos nutricionales, que son los pasos para prescribir una nutrición parenteral, que nos dice primeramente fijar las necesidades energéticas para la distribución de las proteínas, determinar los requerimientos proteicos y determinar el volumen total de fluidos, ayudar a determinar los requerimientos de electrolitos, elementos tras y vitaminas y determinar si necesita aditivos. Las vías de administración, como les dije, vía periférica y vía central. La vía periférica tenemos que nosotros administrar nutrición parenteral en pacientes menores de 5 días o menos de 2 semanas. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que necesiten nutrición parenteral, por lo menos unos 5 días de nutrición parenteral. Pero si el paciente necesita ya nutrición parenteral a largo plazo, debemos de colocar una vía central, no solo por vía periférica, ¿sí? Entonces, pacientes que requieran nutrición parenteral por poco tiempo, vía periférica. Pacientes que requieran nutrición parenteral por más tiempo, vía central. Las vías de administración, tenemos vía periférica, y que nos dice que los nutrientes son administrados a través de una vena periférica, generalmente en el miembro superior, o sea, en el brazo. La nutrición parenteral periférica permite administrar solo soluciones de nutrición parenteral de osmolaridad baja, ¿sí? En general no alcanza a cubrir todos los requerimientos y es apta para la nutrición complementaria y dura un tiempo limitado, no más de 15 días, ¿sí? Sistemas de infusión, la nutrición parenteral total, que también se denomina una nutrición parenteral central, requiere el acceso de una vena de diámetro grande por la cual se puedan proporcionar todos los requerimientos nutricionales del individuo. Tenemos igualmente los sistemas de infusión, que son las ventajas y desventajas. Las ventajas es que es fácil de administrar y menos costoso, ¿sí? Reduce el riesgo asociado a manipulación y mejora el balance o asimilación y utilización de nutrientes. Y las desventajas es imposibilidad de remover una sustancia de bolsa preparada. Nos dice que todo en uno, todos los sustratos se encuentran en un mismo contenedor y son simultáneamente administrados en una línea intravenosa. Los envases múltiples, que son sustratos con empaques en envases separados y administrados intravenosa en vías separadas de forma simultánea o secuencial. Las ventajas, flexibilidad, facilidad de ajustes a casos en los que el paciente lo requiera, y las desventajas, incrementar el trabajo en los cambios de envases, hipoglucemia y desequilibrio electrolítico. Las complicaciones que se pueden presentar de acuerdo a la nutrición parenteral total son las complicaciones hepáticas, por ejemplo, una falla hepática, infección del catéter venoso central, es por eso que ya vimos que tenemos que vigilar al colocar el Tegader, cuál es la característica del catéter, si es que está rojo, ¿no es cierto? Si es que está caliente, tenemos que retirar porque puede haber una infección del mismo, y el desequilibrio metabólico o como la hiperglucemia, igualmente la enfermedad ósea metabólica. Las complicaciones que se producen por la nutrición parenteral son ¿cuáles? Mantenimiento adecuado del acceso venoso, tiene que ser permeable, no taponarse, puede ocasionar flebitis, queriflebitis, la inflamación de la vena,
las complicaciones infecciosas como infección de la piel en el sitio del catéter y la flebitis séptica que se desarrollan en un 5% de los pacientes. Las complicaciones técnicas infecciosas y metabólicas ocurren cada una alrededor de 5% de los pacientes y el porcentaje de mortalidad es del 0.2. Muchas de las complicaciones se originan en el catéter venoso central, de tal manera que más del 15% de los pacientes desarrollan alguna complicación con respecto al catéter. El riesgo de lesiones del paciente durante la colocación del catéter venoso está directamente relacionado con la experiencia de el que le coloca el catéter y la infección del orificio de salida se esteriliza o se caracteriza por mantener lo que es una febrícula entre 37.5 a 38. Cuando el paciente empieza a presentar fiebre, malestar, quiere decir que la infección del catéter es notable, ¿sí? Igualmente, las complicaciones que puede presentarse es la presencia de neumotórax, hemotórax, hidrotórax, lesión de la arteria subclavia, lesión del conducto torácico, arritmia cardíaca, embolia gaseosa y embolia por catéter y perforación cardíaca, ¿sí? También tenemos las complicaciones metabólicas, que es la ozoemia, deficiencia de los ácidos grasos, acidosis, ¿sí? Metabólica, hiperglucemia, hipoglucemia, hiperglucemia, hiperpotasemia, ¿sí? Y enfermedades hepáticas intrínsecas, enfermedades de metabólicas ósea, deficiencia, igualmente insuficiencia ventilatoria y déficit de vitamina. Eso es con respecto a la nutrición parenteral o total. Denme un momentito, voy a buscar un video que tengo aquí súper lindo de cómo podemos nosotros administrar la nutrición parenteral o total. Denme un momento. Nutrición parenteral o total. Les voy a presentar un video en este momento, ¿sí? Si es que por A o B no escuchan, por lo menos observen cómo se realiza la preparación y cuál es la nutrición parenteral y total, ¿sí? Les voy a presentar, por favor, el video. Voy a dejar activada igualmente el audio por si acaso. No sé si es que activado el audio escuchan o desactivado. ¿Escuchan tal vez ahí? No, profe, Y no se ve nada, profesor. no se ve nada. No se escucha, profe. No se escucha. Ahí tal vez escuchan. Sí, pero bajito. Ya, no importa, aunque sea bajito, pero lo que necesito es que vean cómo se prepara, ¿sí? Aquí está dando los materiales que van a utilizar. Ustedes bueno, después les explico. Ahí va a decir el procedimiento, ¿sí? La solución que contiene. Observamos que la solución no contenga partículas. Mata, barbijo, gorro.
Estás en problemas. Hola. Ay. Por último, imagínate, Listo, chicos. Verán, la finalidad de que ustedes sepan cómo preparar la nutrición parenteral es que ustedes vieron que para preparar, bueno, casi no se escuchaba mucho, ¿qué necesitamos? Una bata estéril, guantes estériles, una mascarilla y prepararlo en una zona adecuada. O sea, ¿qué quiere decir? Una zona estéril, ¿sí? Nosotros no podemos preparar una nutrición parenteral como preparamos un suero, una medicación comúnmente, sino tenemos que prepararlo en una zona estéril. ¿Por qué? Porque esto va directamente al paciente en la parte interna, que viene a ser la parte donde podemos incluso producir una infección intestinal al estómago, al paciente. Entonces, tenemos que nosotros preparar la nutrición parenteral en una forma estéril, ¿sí? Entonces, nosotros preparamos la nutrición parenteral con la bata, los guantes estériles, la jeringa. Como vieron, es una bolsita como de agua de color blanquecino, así como la leche que se va mezclando. Y para nosotros administrar la nutrición parenteral tenemos que de ley utilizar una bomba de infusión. La bomba de infusión nos calcula cuántos ml por hora nosotros tenemos que administrar al paciente de cuántas gotas por minuto para que se termine en el tiempo que el médico nos dice, porque a veces el médico dice, necesito que esta nutrición parenteral me la pase en 3 días. Entonces tenemos que hacer durar los 3 días toda la nutrición parenteral, ¿sí? No, entre más nutrición le pasamos, el paciente no, sino como cuando ustedes comen desayuno, almuerzo, merienda, así mismo necesita el paciente, ¿sí? Las mismas cantidades, porque incluso podemos producir otro tipo de reacciones en el paciente. Entonces, ¿está claro, chicos? Las clases del día de hoy, ¿alguien tiene duda o alguna duda, alguna inquietud? No, Está claro, maestra, profe. solo que sí nos gustaría practicar. Sí. Claro, sí sería, o sea, lo recomendable practicar. Vamos a hacer lo que más podamos prácticas, porque todas las prácticas en sí, por ejemplo, colocación de sondas y eso, no creo que podamos hacer porque no tenemos el muñeco, como ustedes ven aquí ¿cómo es? Cuando ven los videos, tienen un muñeco especial para realizar este tipo de práctica. Entonces, nosotros, como no tenemos esa facilidad de esos laboratorios, casi hacer un poco de eso
sería un poco complicado, más que nada colocación de cada tipo de dispositivos al paciente. Pero, por ejemplo, vendajes, digamos, otra práctica, toma de muestras de sangre, podemos realizarlo entre nosotros, pero tampoco les voy a hacer ponerse una sonda nasogástrica, imagínense. Chuta, se me mueren. Entonces, eso ya es, por ejemplo, igual una sonda vesical, cogerle al Francesco que nos ayude para ponerle una sonda vesical. Ay, no. Profe, a mí Eso hay que agarrarle. ¿Ya ven? profesora. Y a él, porque es el único. O si no, le cogemos a Karina mejor. Sí, yo no tengo problema. Siempre y cuando No, la pero primera no. acierten, no van a estar intentando e intentando. A mí se me han puesto, profesora. Ya, entonces, pero es un poco molestoso, ¿no es cierto? Sí, Ah, profe, sí. eso Sí, duele. un poco Ya molestoso. ven, duele. Entonces, no creo que quieran, porque eso sí duele. Entonces, ciertas cosas podemos practicar entre nosotros, pero cosas ya que realmente es porque es una emergencia que el paciente necesita, no vamos nosotros a practicar, pues. Entonces, eso, chicos, espero que me estén entendiendo las clases, poquito a poco, pasito a pasito. Esto no va a ir incluido en el examen bimestral. Yo ya les di los temas de lo que va incluido, ¿sí? Revisar el PEA, que igualmente está colocado en la plataforma. Entonces, ahí van a estudiar unidad 1 y unidad 2. ¿Qué hemos visto en la unidad 1 y qué hemos visto en la unidad 2? Nada más, no quiero que se centren en otras cosas, en otras situaciones. Estas clases estamos adelantando porque el tiempo nos queda corto, porque tenemos que avanzar para tratar de acabar, ya que las unidades que vienen son un poco más extensas. Entonces hay que tratar de hacerlo un poco más rapidito o tratar de en estos tiempos ya adelantar para poder igualarnos y terminar lo que corresponde al PEO, las materias o los temas que están ahí, ¿sí? Entonces eso, chicas, un gusto verles nuevamente. De aquí nos vemos el día viernes, si Dios nos permite, pues podremos estar con ustedes. Como siempre les digo, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Voy a empezar a tomar la lista, casi me olvido de. Eso le iba a decir, profe. A ver, vamos por la lista. Deme un momentito nomás, voy a organizarme aquí un ratito y ya. Abad Carmen. Profe, ya estaba aquí, parece que se Ahí salió, que está. se le cortó el Ahí internet. está todavía, ahí está. Ya. Álava Génesis. ¡Carmen! Génesis. Álava. Parece que tiene Angulo. problema con... Toda la vida tengo problemas con internet. Génesis no está. Sí. Bueno, Ya dijo después presente, sino que en la comunidad de ella parece que también hay un poco de inconveniente. Ya. Angulo Alixon. Por lo menos me entiende que no hay internet. Ayoví Keila. No como esto. Presente. Corta. Batioja Yuleisi. Presente. Benalcázar María. Betancur Yomaira. Presente. Caicedo Susana. Vas a comer por lo que estamos a pagar. Caicedo Jennifer. Presente, Dayana, apaga el profesora. micrófono. Caicedo Eleidi. Presente, profe. Caicedo Jennifer. Cortés Lola. Voy tejiendo las puntas, que las estás dejando abiertas. Casierra Damaris. Profe, Cortés, presente. Casierra Damaris. Presente, profe. Casierra. Chillambo Karina. Presente, profesora. Castillo María de los Ángeles. Presente, profesora. Campo Verde Carmen.
Ella ya no creo que va a asistir. ¿Alguien sabe de la compañera, tal vez? Ya debe haber dado a luz. Estaba Solo Dios embarazada. sabe, profesora. No, todavía aún no da luz, por ahí anda. Sí, yo la he visto Ay, paseando. Dios. Garcés Glenda. Anayeli. Presente. Izquierdo Cortés Mariuxi. Presente. Lastra. ¿Cuál de las Lastra. dos? Jenny. Profesora, Izquierdo Cortés. Presente, licenciada. Esperen un ratito. Lor Eni. ¡Presente! Lugo Indira. Presente. Marín Yulisa. Mendoza Karen. Presente, profe. Mina Cortés Anayeli. Presente. Mina Jiménez Yanira. Presente. Nazareno Francesco. Presente. Quintero Fanny. Y nadie más. Vuelvo a repetir por si acaso los que no tengo en la lista. Quintero Fanny. Marín Caicedo Yulisa. Caicedo Jennifer. Presente. Caicedo Jennifer. Caicedo. Ya. Caicedo Jennifer, ¿sí está? Sí, soy yo, Caicedo Bernarda. Ya. Caicedo Batioja Susana. ¿No? Y Benalcázar. Se puedo Lazo conectar, profe. Ya. Y Benalcázar María. Profesora, ella dijo que no iba a poder estar porque llevaba a la mamá al hospital que estaba enferma. ¿Cuál? ¿Caicedo Susana? No, Sofía. Benalcázar. ¿Benalcázar o Caicedo Susana? Benalcázar. Benalcázar. Y Angulo Alixon. Profe, ella no puede entrar. Dijo que el internet lo tenía pesado. Sí, porque aquí no entiendo Ya. Listo, chicos. Entonces, está tomada la asistencia. Nada más, pues, cuídense mucho. Les mando un fuertísimo abrazo. No se mojarán mucho, por Dios. No quiero verles enfermas. La próxima clase hay mocosas sin poder calores que entrar. están haciendo. Uy, yo ya estoy jugando carnaval acá. Sí, hace un sol. No, y aquí también está sola, así que bueno, jueguen carnaval, pero no se mojen mucho, no gasten mucho el agua. Profe, con ese frío ustedes se mojan. Acá tenemos un rico y delicioso río. Listo, chicas, cuídense mucho, por favor. Entonces, les dejo para que vayan a continuar con su feriado, que tienen un largo feriado. Tienen, vean, sábado, domingo, lunes, martes, para festejar sus carnavales. ¿Sí? Bueno, profe, también que tenga lindo feriado, se la quiere mucho. Nos vemos el próximo fin de semana, si Dios y la Virgen permite. Chao, Listo, profe. chicos. Chao, ¿no? Cuídense. Chao. Chao. Ay, profe. Chao. Muchas peinas, bebé. Me va a peinar mañana. No. Yo le dije.